Cordial saludos compañeros y docentes de Uniminuto. Mi nombre es Joan Martínez, soy estudiante de comunicación social y el día de hoy hablaremos de los hitos históricos de desarrollo dominante, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos referimos a un hito histórico, es todos los acontecimientos que marcaron una época, ¿de acuerdo? Que son muy importantes. El primer hito histórico ocurrió en el siglo XVI. Esta es la época del descubrimiento, es cuando la ideología se partía en dos. Es decir, que ya en esta se generaba una división de los países ricos y los países pobres de esta época, ¿de acuerdo? Esto quería decir también que se generó la segregación de los países civilizados y los países bárbaros. El segundo hito histórico ocurre en el siglo XIX, en la cual nosotros podemos identificar que aparecen las primeras repúblicas liberales. Las civilizaciones fuertes tenían el dominio en cuanto a las civilizaciones menos fuertes o las razas débiles. Estas razas eran identificadas como negros, mestizos, indios, y lo que hacían estas civilizaciones fuertes era someterlos a trabajos duros para que éstas tuvieran un beneficio para ellas mismas. Ya en el año de 1533 ocurre otro hecho, el cual es el Tratado de Tordesillas, en el cual se firmó por Portugal y España. En este identificamos un nuevo mundo o un mundo paralelo en el cual las civilizaciones vulnerables eran obligadas a exportar su materia prima. Las civilizaciones fuertes lo que hacían era modificar esta materia prima, después la devolvían a las civilizaciones vulnerables y ellas de carácter obligatorio tenían que adquirirlas. Llega un momento en el cual ya estas civilizaciones no aguantan la presión y ocurre una nueva revolución, la cual llevó el nombre de la Revolución Industrial. Bueno, ya en el año de 1919 identificamos un nuevo hito histórico, el cual fue marcado por el Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles identificamos unas cláusulas políticas y morales. Adicional, cabe resaltar que estos tratados de paz sirven para la distribución de tierras y pueblos, los cuales habían adquirido Alemania gracias a la Primera Guerra Mundial. Se le prohíbe a Alemania ser parte de la Sociedad de Naciones. Adicional, se le obliga también a tomar toda la responsabilidad en cuanto a las pérdidas y daños causados por la guerra a las naciones aliadas. Adicional, también cabe resaltar que estas naciones no siguieron un ende de control y esto genera la explotación de todos los recursos naturales de manera desordenada. También encontramos en 1949 un nuevo hito histórico que tomó el nombre de la Era del Desarrollo. Esta fue a cargo del presidente Truman, el cual genera nuevas políticas de desarrollo para que los países menos desarrollados tuvieran o alcanzaran un índice económico y cultural del occidente. De esta manera el desarrollo toma una gran relevancia y se transforma en un dispositivo discursivo con el cual es capaz incluso de hacer que los países de América Latina, de África y de Asia adoptaran ese modelo y se transformaran en países subdesarrollados. En 1960 se genera la teoría del despegue, la cual formula Pozzo. En ella él indica que para que los países del tercer mundo
generen este despegue es necesario de 3 características. Estas 3 características son las siguientes. La primera es la productividad agrícola, la segunda es la existencia del mercado y la tercera es la estabilidad política. Cuando un país adquiere estas 3 características en un lapso de 20 y 30 años, el país empieza a generar una industrialización acelerada y el progreso de dicho país. En el año 2003 el Banco Mundial ilustró una gran diferencia de desarrollo, ya que los países pobres y los países ricos tenían una diferencia abismal de recursos. Esto se identifica en el momento de recibir dichos recursos. En esta medida nos damos cuenta que hay una gran desigualdad en cuanto a los países ricos y los países pobres. Adicional, llegamos a una etapa de el mercado total donde todo se vende y todo se compra. Todo lo que era público se privatiza y dejan de ser bienes públicos. Debido a esto, también se empieza a generar dicha desigualdad. Ya para terminar, voy a realizar una reflexión o a decir una reflexión. Según el trabajo se ha podido identificar que a medida que va pasando el tiempo, hemos podido ir evolucionando a un pro de un desarrollo en el cual todas las partes políticas, económicas, culturales se han ido desarrollando, por decirlo así, o han tomado una forma aún mucho más estructural. Adicional, también es importante resaltar la labor del Papa Juan Pablo II, ya que la Iglesia siempre ha estado ahí mediando todos estos conflictos que se han generado a nivel mundial, y ellos han jugado un papel muy importante en ella. Por medio de cartas, el Papa ha tratado de tomar conciencia o hacer que las demás personas tomen conciencia. Entonces, eso también es una medida de desarrollo, la cual cabe resaltar. También agradecer su tiempo prestado, no siendo más, muchísimas gracias, que esté muy bien.